22 de marzo es el Día Mundial del Agua y hay foros y debates que justamente van a analizar la gestión del Perú en ese campo, del acceso al agua de calidad para toda su población, que es básicamente un derecho humano. Para hablar de ese tema, estamos con Mari Moyo, que es profesora e investigadora de ESAN. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el 22 se celebra a nivel mundial un llamado que se hace especial para abordar esta problemática que el planeta tiene en relación al manejo de los recursos hídricos, no solo al agua, ¿no? Claro que sí, que dicen que las futuras guerras podrían darse justamente por la pelea y la conquista de las fuentes de agua que cada vez serán más escasas en el planeta. Así es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en cuanto al acceso al agua para nuestra ciudadanía y al cuidado de ese recurso? Mira, desde que se declaró los ODS al 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay uno de los ODS que está destinado específicamente a medir estos ratios, ¿no? De cómo estamos en el acceso al agua potable, al saneamiento y también cómo estamos en realidad en el acceso a las otras actividades humanas y además cómo manejamos los ecosistemas. Este Objetivo de Desarrollo Sostenible es el número 6 y nos plantea varias variables por estudio y hay 11 indicadores que se van midiendo a nivel del país y a nivel de todos los países. En realidad es preocupante en nuestro país algunos de ellos con mayor sentido, ¿no? Por ejemplo, acabas de hablar del agua segura, ¿no? El agua segura es aquella agua que llega a tu caño y que tiene los niveles de cloro deseables y que nos permite garantizar la salud pública. Nosotros tenemos ahí un problema grande porque de cada 100 peruanos en promedio a nivel del Perú, solamente el 37% de ellos está consumiendo agua segura cuando llega a tu caño domiciliario con la distribución de la red pública. Pero ese 37% nos habla de un promedio nacional. Claro. En el área urbana es un poco mayor. A veces los promedios son engañosos. Claro, ¿no? Entonces, en el área urbana el promedio es 44%. O sea, de cada 100 hogares, 44% de ellos sí consumimos agua segura en el Perú hoy. Y en el área rural es penoso, porque es el 3%. ¡Wow! 3%. Entonces hay una brecha inmensa que cubrir. Por otro lado, estuve revisando algunas cifras de no solamente es el acceso al agua, es el tema del acceso al agua segura, pero también tenemos brechas en el acceso al agua de cualquier calidad, porque en realidad todavía seguimos teniendo nosotros 22% de peruanos en el país que viven en el área rural y que no tienen acceso al agua, a la conexión domiciliaria en una red pública, o sea, 22% de peruanos. Y en el área urbana todavía nosotros tenemos una brecha alrededor del 6-7%. ¿Y cómo se debe ir cerrando esto? A través de proyectos de inversión público o de inversión público-privada. Nosotros tenemos en eso una gran limitación porque si nos ponemos a pensar y revisamos cuánto ha ido avanzando el Perú en los últimos 10 años, por ejemplo, en cerrar la brecha de acceso al agua y cuánto en cerrar la brecha de acceso al saneamiento, yo me doy cuenta que avanzamos en 8 o 10 años con un 3-4% en acceso al agua. Y hemos avanzado un poco más en saneamiento. En 10 años hemos avanzado 9%. O sea, para cubrir la brecha que tenemos en acceso al agua, necesitamos varias décadas. Claro, y ahí, ¿cómo juega esta variable de la titularidad o la propiedad del terreno, de la tierra que ocupamos? Porque muchas veces el tema de no tener saneada nuestra tierra, nuestro terreno, porque fue invadido en algún momento, hace que los servicios de agua no lleguen a nosotros, ¿no? Bueno, es un factor fundamental porque tiene que ver con ordenamiento del territorio y ese proceso de ordenar el territorio y de permitir que en zonas no seguras
se instalen personas a vivir, es, por ejemplo, cuestionable y ahora es un delito, ¿no? Tú no puedes permitir que en zonas de riesgo no mitigable, como autoridad, tú no puedes permitir que se deban instalar allí, pero se permite. Y con el tiempo pasan los años y esa población no solamente no tiene acceso, sino que cuando ya reclama tanto por un sistema de clientelaje, por un sistema de presión, se les pone los servicios a los costos más altos que tenga que ponerse desde la inversión, pero a la larga esa población está expuesta. El día de 18 hemos tenido una cumbre del agua que ha organizado el Ministerio de Vivienda, y allí, por ejemplo, se ha analizado cómo son los costos que nosotros tenemos en términos de cuando hay un desastre en una zona que ha sido afectada por un desastre, sea por deslizamiento, por inundación, por terremoto o lo que fuera. Nosotros alrededor de los últimos años hemos hecho como ministerio, han hecho un cálculo de que se pierde en 3 años 2.000 millones de inversión. ¿No? ¿Por qué? Porque los efectos de los fenómenos naturales que sufren las poblaciones que ya tienen agua, por ejemplo, son afectados y perdemos en un episodio 2.000 millones. Se valora la infraestructura, digamos. Y nosotros no invertimos 2.000 millones en infraestructura. Porque, por ejemplo, el Ministerio en los últimos meses ha puesto a agua por un valor de 1.000 millones. Entonces, 2.000 millones perdemos. O sea, eso nos hace, claro, nos hace retroceder más que avanzar. Totalmente, claro. Totalmente, ¿no? Entonces, el tema de la problemática del agua está vinculada a varios factores. No solamente tenemos que pensar que el planeta tiene solo 3% de agua dulce, lo demás es agua salada, ¿no? Entonces, esa agua dulce que nosotros tenemos, ¿dónde está? Está en los nevados, en el caso de nosotros, y está en los sistemas de hielo que tenemos en los extremos del planeta. Entonces, estos sistemas no están siendo protegidos. Estamos trabajando bajo la disponibilidad a la cual se recurren las fuentes de agua. Se habla de que nosotros tenemos más de 3.000 fuentes de agua, digamos, y de esas 3.000 fuentes de agua hay un 27% de ellas, 28% de ellas que se ha identificado que están contaminadas. O sea que se han contaminado porque ahí están operando zonas de minería ilegal, porque hay contaminación de los ríos, y la población es parte de ese proceso de la contaminación. La actividad agrícola también. Entonces, lo que necesitamos es entender que la agenda del agua para nosotros como país y como planeta requiere un tema multisectorial. Ayer analizábamos en una segunda cumbre que he estado en la Universidad Agraria, donde nos hemos reunido un grupo de universidades y de colectivo de instituciones a analizar la problemática del agua. Y analizábamos que necesitamos entender que, por ejemplo, el manejo de las cuencas hidrográficas, que es las que son las principales vías por las cuales tenemos que generar el acceso, no solamente para la actividad del consumo, sino para la industria, para la producción, para la agricultura, y para la energía también. Se necesita tener un abordaje integral y eso supone entender quién lo debe hacer, quién lo debe liderar. Y empezamos a cuestionar algo que lo pongo a discusión y que deberíamos abrir esto a nivel nacional, que es el rol de ANA, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua. Es sectorial, está dentro de un sector que es el MIDAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego. Y nosotros necesitamos una institución que aborde este punto de trabajo no solamente desde la disponibilidad del recurso hídrico como cuenca, sino también el ordenamiento espacial, el ordenamiento del territorio, que podamos ver además el manejo de las cuencas binacionales. Tenemos más de 33 cuencas, creo, 34 cuencas que son con manejo binacional, con varios países. Tenemos a Brasil, a Chile, a Ecuador, a Bolivia, Colombia, con los que compartimos nosotros cuencas y que necesitamos hacer un abordaje integral de cuenca. Pero eso supone que tendríamos que tener un manejo multisectorial, porque hay que trabajar lo que corresponde a acceso al agua a través de vivienda, ¿no es cierto? Pero también tenemos que trabajar lo que es agricultura, pero también tenemos que trabajar el tema de gestión ambiental.
todos los manejos de los servicios ecosistémicos que además se necesita a lo largo de la cuenca para poder garantizar que nosotros podamos tener siembra de agua en la parte superior y podamos tener disponibilidad de recurso hídrico a lo largo del tiempo que viene. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. No solamente necesitamos hacer infraestructura gris, también necesitamos construir infraestructura natural, y esa infraestructura natural depende de varias intervenciones. La academia es una de ellas y por eso creemos que necesitamos abrir esta discusión. ¿Y cómo estamos para cerrar ya en el tema de justamente cuando hay las épocas de gran flujo de agua, guardarla para las épocas de sequía, por ejemplo? ¿Tenemos la infraestructura necesaria? ¿Cuánto nos hemos quedado en eso? No tenemos. Nosotros tenemos 64 cuencas que van a la zona del Pacífico donde hay mayor población, porque nosotros tenemos la mayor población en el desierto, en la costa, y en esa zona solamente se consume agua, pero el agua viene de la parte alta de los Andes o de la Amazonía. Y nosotros necesitamos entender que hay que hacer trasvases en la zona que va a la vertiente de amazónica para la zona del Pacífico y poder tener los diques, tener los reservorios y el manejo regulado del agua que nos permita garantizar un flujo permanente y no tener, por ejemplo, procesos de sequía. Perfecto, ha quedado clarísimo, Mari. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Mari Moyo ha estado con nosotros, investigadora de SAN. Cerramos así nuestro bloque económico.